una vez más a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante, vamos a hablar sobre el matrimonio y para ello he traído un especialista. El día de hoy nos acompaña la doctora Cindy Munive Inostroza, quien es docente en esta casa de estudios en el curso de familia. La doctora Cindy es abogada por la Universidad Peruana de los Andes, maestra en gestión pública y comisionada de la Defensoría del Pueblo. Quédate con nosotros que ahora retornamos. Cindy, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Nati. Contenta por estar compartiendo estos momentos contigo y sobre todo porque vamos a hablar de un tema bastante interesante. Genial. Doctora Cindy, vamos a iniciar lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué es el matrimonio? Hablar del matrimonio nos hace arrancar un suspiro. El matrimonio, podemos decir que es esa unión voluntaria entre un varón y una mujer para hacer vida en común. No solamente, pero podemos definirla así. Nuestro Código Civil en el artículo 234 nos dice que aparte de que sea voluntario, un varón y una mujer tienen que cumplir ciertos requisitos y tienen que estar libres de impedimento matrimonial. A mis alumnos siempre les digo de que el matrimonio es más que un contrato. El matrimonio es un compromiso, es una decisión, pero por supuesto que tiene efectos jurídicos. Y dígame, doctora, ¿qué requisitos deberían cumplir las personas que, por ejemplo, se quieren casar? A ver, antes de ingresar a este tema de los requisitos, tenemos que establecer condiciones. Y estas condiciones, en principio, como lo hemos dicho hace un momento, esta unión tiene que primar la voluntad de ambos contrayentes, varón y mujer. Justamente la segunda condición es que debe de ser un varón y una mujer y que estén libres de impedimentos matrimoniales, como lo dice nuestro Código Civil. Una vez que estos contrayentes tengan estas condiciones, ellos tienen que acudir a la municipalidad del lugar donde hayan elegido, del lugar donde viven. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde van a tramitar el acto jurídico matrimonial. Y dentro de este trámite en registros civiles van a tener ciertos requisitos, tales como la copia de su DNI, como por ejemplo el acta de nacimiento de ambos contrayentes, el certificado domiciliario, la declaración jurada o constancia de no estar casados, los testigos, van a hacer todo el procedimiento de la publicación de edictos, etc. Una pregunta, doctora, cuando nos hace referencia de que las personas que van a contraer matrimonio deben estar libres de impedimento, ¿a qué se refiere con ello? Por ejemplo, Nati, que tengan la capacidad de ejercicio, es decir, mayores de edad, que no tengan algún tipo de incapacidad para manifestar su voluntad. Del mismo modo, hablamos de que tienen que estar solteros. Un casado no podría casarse, ¿no es cierto? Claro, no podría tener dos esposos. No nos podemos casar. Exacto. Asimismo, hablamos de que estas personas no tengan lazos de parentesco como lo ha establecido nuestro propio Código Civil. Entonces, por ejemplo, no me puedo casar con mi padre, no me puedo casar con mi hijo, no me puedo casar con mi suegro, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones que el propio código lo ha establecido. A eso es a lo que conocemos como impedimentos matrimoniales. Dentro de ello, por supuesto, vamos a encontrar impedimentos absolutos, relativos, etc. Genial. Y cuando nos dice que solamente los mayores de edad se pueden casar, pero dada nuestra cultura, por ejemplo, en el Perú existen zonas, departamentos, regiones en las cuales las señoritas empiezan su vida muy temprana edad. ¿Ellos, los menores de edad, se pueden casar? Una pregunta muy interesante porque justamente esta discusión ha tenido varios cambios dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ha habido varios cambios relevantes, pero en la actualidad, ¿qué podemos decir? La regla general es que se pueden casar solo los mayores de 18 años, pero hay una excepción, y esta excepción justamente es que sí se puede casar aquel mayor de 16 años y menor de 18 años. Pero ¿qué cosa es lo que tiene que cumplir? Simple y sencillamente que sus padres tienen que pedir la autorización o la dispensa al juez. Y es así como podrán casarse.
Perfecto. Y doctora, una pregunta. Siempre se habla de matrimonio y de esponsales. ¿Cuál es la diferencia? Porque siempre se escucha, él es mi esposo o él es mi marido, en esos dos términos, ¿no? O sea, no sé si a nivel jurídico estamos hablando de dos términos iguales, similares, no son similares. ¿Nos podría explicar si el matrimonio y los esponsales son lo mismo o no lo son? Jurídicamente hablamos que son dos instituciones distintas. Cuando hablamos de los esponsales, hablamos de esa promesa futura del matrimonio. Es decir, el varón y la mujer se han comprometido, han prometido casarse. Es decir, lo que conocemos en la sociedad como mi novio, mi prometido, ¿no es cierto? Esos son los esponsales. Y más bien, aquel con el cual tengo un compromiso de casarme, yo ya lo debo de llamar jurídicamente mi esposo. Él ya es mi esposo. Mientras que en el matrimonio ya hablamos de que esa promesa se ha concretizado. Esa promesa ya se ha celebrado a través del acto jurídico matrimonial. Es decir, he ido al registro civil, el registrador me ha dicho, ustedes ya están casados y hemos firmado nuestra actita de matrimonio. Ahí ya no somos esposos, somos cónyuges. Pero en nuestra sociedad, en nuestro lenguaje coloquial, hay esta confusión. Y lo que nos dicen muchas veces, estoy casada, pero digo mi esposo, ¿no es cierto? Pero jurídicamente eso no es correcto. Ok, entonces debería decir es mi cónyuge, o es mi marido, o es mi mujer. Eso deberíamos decir. Esos son los nombres, ¿no? Mi marido, mi mujer, pero como que suena feito. Mejor el cónyuge varón, cónyuge mujer. Genial. Así suena mejor. Perfecto. Y dentro del matrimonio, entiendo que deben existir deberes y derechos. ¿Cuáles son esos deberes y derechos que tienen los cónyuges? Por supuesto que el matrimonio justamente va a generar deberes y derechos. El principal deber que se tiene dentro del matrimonio es la fidelidad. Doctora, ¿es un deber? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? También la cohabitación. Son deberes propios del matrimonio. Ahora, también hay ciertas obligaciones como el prestar alimentos, prestar asistencia a mi cónyuge cuando éste lo requiera, claro que sí. Y dentro de los derechos tenemos que ambos cónyuges van a adquirir derechos frente al matrimonio. Por ejemplo, hablamos de que ambos pueden tener la representación del cónyuge. Pueden tener la representación de la sociedad de gananciales y también tienen derecho a ser alimentados por el otro cónyuge, a recibir asistencia. Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, entre el matrimonio y los esponsales. En los esponsales no hay esos deberes. O sea, usted me está diciendo que mientras somos novios, somos esponsales, no hay deber de fidelidad. Y cuando ya somos casados, cónyuges, sí hay deber de fidelidad. Exacto. Jurídicamente no la hay. Pero por un tema de compromiso, de ética, Nati, yo considero que debe de ser también, ¿no es cierto? Sí, genial. Ahora, cuando nosotros hablamos de los esponsales, esto sí quería de repente para aclararlo. Si bien es cierto, decimos hay una promesa de matrimonio futura, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si yo ya no me quiero casar? ¿Qué pasa si de repente me desencanté? ¿Puedo romper esa promesa? Sí la puedes romper, sí puedes romperla. ¿Por qué razón? Habíamos dicho que el matrimonio es voluntario, prima la voluntad. Y si la rompo, ¿cómo queda la otra persona? Bueno, si rompiste esa promesa de matrimonio, tendrás que indemnizar los daños que pudiste haber causado. ¿Daños patrimoniales netamente? También pueden ser daños morales. Mi tristeza, mi afectación moral que me ha causado que me rompe el matrimonio. ¿No es cierto, Nati? Ok, genial. Y doctora, uno cuando se casa, muchos de nuestros televidentes habrán asistido a matrimonios. Siempre hablan sobre el régimen patrimonial del matrimonio. Díganos, ¿qué es un régimen patrimonial y cuáles son los regímenes que existen? Cuando nosotros hablamos de régimen patrimonial, es básicamente aquella elección que van a tomar los contrayentes para decir cómo vamos a manejar el patrimonio que tenemos. Entonces, elegir dentro del Perú hay dos regímenes patrimoniales.
sociedad de gananciales y separación de patrimonios. El régimen de sociedad de gananciales indica o precisa que todos los bienes adquiridos por los en este caso ya cónyuges, durante la vigencia del matrimonio, les va a pertenecer a ambos. Considero que este régimen de sociedad de gananciales está basado en la igualdad, en compartir los aspectos financieros del matrimonio. Mientras que el régimen de separación de patrimonios, hablamos justamente de que los contrayentes van a mantener la propiedad, la administración y la disposición de sus bienes. Es decir, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Mientras que en la sociedad de gananciales tenemos una bolsita en común que los dos vamos trabajando para llenarla. Y este segundo régimen, considero desde mi punto de vista, que está más ligado a las características de buscar una libertad financiera, una autonomía de cada uno de los cónyuges. Personalmente creo que el régimen más apropiado para el matrimonio, de acuerdo a su finalidad, a los fines que busca el matrimonio, es la sociedad de gananciales. Perfecto. Y doctora, digamos, después de hablar del régimen económico, ¿cuáles serían otras características que podría tener el matrimonio? No sé, me refiero directamente a si existen libertades, cómo se crean, cómo se determinan las reglas cuando hay hijos, no lo sé. El gobierno, por ejemplo, el dirigir el matrimonio, las conductas, el manejar el matrimonio, el gobierno dentro del matrimonio, van a depender de ambos cónyuges. Yo soy varón, yo soy mujer, yo soy mayor, yo soy menor, no depende de eso. Depende simplemente de que ambos, de manera conjunta, de manera armoniosa, van a decidir las mejores elecciones para su matrimonio, para el sostenimiento, para la administración, para los gastos que requiere un matrimonio. Y con respecto a los hijos, porque después de un matrimonio siempre llegan los hijos, tarde o temprano llegan, ambos tienen esa obligación de educar, de alimentar, de conducir a estos hijos. Entonces, cuando hablamos del matrimonio, yo considero de que ambas partes están en igual posición y que será la libertad, la decisión conjunta, quienes les ayude a tomar las mejores decisiones para conducir ese matrimonio a bien. Perfecto. Y doctora, todos sabemos que a veces en el matrimonio no es de color de rosa. Y a veces suceden ciertos problemas que nos encaminan a la parte final de un matrimonio, es decir, a la disolución de un matrimonio. ¿Cómo se disuelve el matrimonio? Todo tiene su final, dicen, ¿no? Nada dura para siempre. Y efectivamente, la forma de disolver el matrimonio es con el divorcio, ¿no es cierto? ¿Y qué es el divorcio? El divorcio, pues, es la disolución del matrimonio. A través de este acto jurídico rompemos ese vínculo que yo tengo con mi cónyuge. Una pregunta, ¿y existen clases de divorcio? ¿Cómo lo establece el Código Civil? Cuando nosotros hablamos de las clases de divorcio, nos vamos a remontar a dos teorías fundamentales: el divorcio remedio y el divorcio sanción. Cuando hablamos del divorcio remedio es el más adecuado, ¿no es cierto? Es aquel en el cual decimos, nos vamos a divorciar porque es lo mejor, lo más sano para nosotros. No hay una causal específica, no hay un error específico, simplemente esto no da para más. Y de mutuo acuerdo, de forma armoniosa, diremos, este matrimonio tiene que llegar a su fin. Es lo más loable, ¿no es cierto? Pero tenemos la otra teoría, el divorcio sanción. Y esto es lo que más se presenta de repente en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Cuando ha habido una causal, es decir, cuando ha habido un motivo grave que ha hecho que yo me divorcie de esta persona. Por ejemplo, cuando hay infidelidad, cuando hay una conducta deshonrosa, cuando hay homosexualidad sobreviviente. Es decir, se ha producido una situación que hace imposible que los cónyuges sigan teniendo esa vida en común, que puedan conducir ese matrimonio.
Entonces, ahí hablamos. ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas entre ambos? Cuando yo hablo de un divorcio remedio, hablo de que si estoy por sociedad de gananciales, la mitad es para ti, la mitad es para mí. Pero cuando hablo de un divorcio sanción, la cosa cambia. ¿Y qué dice? El cónyuge culpable tiene que perder su parte de la sociedad de gananciales. ¿Pero por qué? Porque es una sanción. Una sanción porque no cumplió sus deberes del matrimonio. ¿Porque no me fue infiel? Sí, porque no me fue fiel. Ok. Doctora, y ya para concluir, las personas que quisieran divorciarse, ¿cómo inician un proceso de divorcio? Cuando nosotros hablamos del proceso de divorcio, podemos ver que hay varias vías. Actualmente hay varias vías. En principio, hablamos de la vía judicial, hablamos de la vía notarial y ahora también de la vía municipal. Entonces, lo primero que ellos como cónyuges tendrán que tomar la decisión de que ese matrimonio llegó a su fin. Cuando hablamos de esta situación del final del matrimonio, la mejor situación es aquellos en las que los contrayentes, en este caso los cónyuges, dicen, se acabó el matrimonio o se acabó el amor, queremos tomar caminos distintos, y es la forma más pacífica, ¿no? Y pueden acudir de repente ahí a la vía notarial o a la vía judicial, a la vía notarial o a la vía municipal y decir, queremos celebrar el matrimonio consensual, es decir, por mutuo acuerdo. Entonces, ahí no hay problema, tanto en la vía municipal como notarial van a presentar sus solicitudes, los requisitos, van a ser llamados a ciertas sesiones para que puedan conversar con ellos y para estar seguros que es la decisión que tienen que tomar. Y posteriormente se emitirá el parte de divorcio, ¿no? En la vía notarial o en la vía municipal, y ese parte de divorcio ha disuelto el matrimonio. Ahora bien, en la vía judicial es un poquito más complicado. ¿Por qué razón? Generalmente vamos a la vía judicial cuando existe un tema de divorcio por causal. Es decir, voy a demostrar que me estoy divorciando de esta persona porque cometió una de las causales que hablábamos. Porque me fue infiel, porque me fue adúltero, porque cometió conductas deshonrosas, etc. Entonces ahí como que se desgasta esa relación familiar, ¿no? Y tendrán que demostrar, yo si soy la demandante o soy la demandada, tendré que demostrar mi posición respecto al hecho, ¿no? Si he cometido o no he cometido esa causal. Perfecto, doctora Cindy, ha sido una conversación muy enriquecedora en esta oportunidad tratando sobre temas del matrimonio. Y díganos, para terminar y concluir esta parte de la entrevista, tenemos una dinámica. Yo le voy a decir unas palabras y lo primero que se le venga a la mente, usted nos va a responder. Doctora, cuando yo le hablo, por ejemplo, de Constitución, ¿qué se le viene primero a la mente? Cuando me hablas de Constitución, lo primero que se me viene a la mente es el principio de primacía constitucional. Perfecto. ¿Y cuando hablamos de familia? Se me viene la palabra amor. Genial. ¿Y cuando hablamos directamente de derecho? Pasión. Y cuando le digo a usted, en realidad, universidad? Mi nueva casa. Lo que más me gusta hacer. Genial. Doctora, recomiéndenos a nuestros televidentes un libro que últimamente haya leído para disfrute de la población y de la comunidad. Miren, mi libro de cabecera en Derecho de Familia es el libro de Derecho de Familia de Alex Plácido. Es un libro antiguo, doctora, pero son autores clásicos que te puedo decir que es el primer peldaño para todos mis alumnos cuando nos veamos. Es lo básico y de fácil entendimiento. Genial, doctora. Ha sido un gusto tenerla aquí en el programa. Díganos, si los alumnos y la comunidad quiere contactarse con usted, ¿cómo la contactan? A ver, yo personalmente estoy acá en la universidad,
jueves, viernes, sábado, podemos estar en clases, podemos contactarnos. Tengo redes sociales, tengo el correo electrónico, el Facebook, y me pueden buscar como semunive@continental.edu.p y también como cindymunive@gmail.com. Genial, doctora, ha sido un gusto tenerla a usted en este programa y nos estamos viendo en otra oportunidad. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Síganos en YouTube, en Facebook y en TikTok e Instagram.